la respeta. Deuteronomio capítulo 30, verso 19 dice: aquí yo he puesto delante de ti hoy el camino de la vida y de la muerte. Ay, si eligieras la vida para que a ti te vaya bien. Si Dios no obliga a la gente a elegir lo que le conviene, el diablo tampoco los obliga a elegir lo que no les conviene. El Señor respeta nuestra decisión, así también Satanás tiene que hacerlo. Entonces, en esa dirección hemos dicho que si usted lo que viene heredando maldiciones ancestrales de su bisabuelo, de su abuelo, de sus padres, usted no tiene que ser esclavo de eso, porque eso entró por decisión de ellos, pero por decisión suya puede salir de usted. Porque Dios respeta la decisión que cada uno tiene por diseño de él. A eso se le conoce como libre albedrío. ¿Hasta aquí estamos bien? Número 2, ¿verdad? ¿Qué es lo número 2? Hacer uso del poder de la decisión que Dios ha dado a todo ser humano. Ahora sí, el número 3 y el último: para poder ser libres de opresión debemos rendir nuestra vida entera y completa al Señor. Escúchelo bien: entera y completa al Señor. Y hoy es un día que de verdad yo lo estuve esperando toda la semana, porque este discipulado a quien primero bendijo fue a mí. Les voy a adelantar algo: lo que vamos a aprender hoy aquí tiene poder para transformar la vida de quien lo reciba. Pero eso va a depender de usted y de lo que usted decida hacer con esto, porque a usted se le pueden dar todas las instrucciones y al final es su decisión si usted va a vivir guiado por ellas o no. ¿Alguien dice amén? Si lo que yo acabo de decir aquí es absolutamente bíblico y es comprobable por la palabra, entonces la pregunta siguiente sería: ¿por qué hay cristianos que son oprimidos por el enemigo? Porque yo acabo de decir que si usted es hijo, usted puede apelar a la sangre de Cristo, que usted tiene el poder de tomar decisiones y se supone que su vida tiene que estar entregada a Dios. Entonces la pregunta que surge ahora es: ¿por qué hay cristianos que son oprimidos por el enemigo? Respuesta número 1: porque confesaron a Cristo pero no lo honran con sus vidas. Esto no es asunto de que yo te recibo, de que yo acepto, de que yo... No. Es que no es solo decirlo, es revelarlo. No es solo decir que Cristo es tu Señor, es que tu vida lo revele. Entonces respondo: porque confesaron a Cristo pero no lo honran con sus vidas. Esa es la primera razón. Dice Mateo capítulo 15 verso 8: este pueblo, hablando Jesús, este pueblo de labios me honra. Ellos dicen que me honran, porque de labios me honran, pero lejos está de amarme de corazón. Es decir, que el Señor sabe cuando yo digo te amo, pero lo que yo siento no es coherente con lo que digo. Él dice: este pueblo de labios me honra, pero lejos está de amarme de corazón. Juan 14, 21 dice: ¿quién es el que me ama? ¿Quién es el que me ama? Te amo también, bebé. ¿Quién es el que me ama? Dice Jesús. Él mismo responde, Jesús responde a la pregunta que hace y dice: el que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Esto no es el que me lo dice, no es el que me dice Dios yo te amo, no. El Señor sabe quién lo ama. Él lo sabe. Él dice: ¿quién es el que me ama? Responde él mismo: el que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, oiga, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¡Qué belleza! La TLA dice: el que me obedece y hace lo que yo mando demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, no. Al que me ame así, como de verdad. Al que me ame de verdad, mi Padre los amará a ellos
y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Esta es una forma legal de orar. Si usted sabe que usted está dentro de la gente que ama a Dios de verdad, ese es un arma de guerra en el mundo espiritual para usted. Usted puede con toda legalidad orar y decir: Dios, tu palabra dice que tú sabes quién te ama. Mira, Dios, mira mi corazón y date cuenta para que tú veas que yo te amo. Tú prometes en tu palabra que tú te le vas a revelar al que te ama. Así que es derecho mío yo conocerte a ti a modo personal. ¿Por qué? Porque te amo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Pero esto no es asunto de romanticismo ni de poesía. Porque por todo lo lindo que pueda sonar, es que tu fruto lo va a declarar por ti. Porque es Jesús que dice: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen, esos son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Punto número 2. ¿Por qué hay cristianos que son oprimidos entonces, pastora Yesenia Ten? Número 2, yo respondo aquí por la palabra, todo el que escucha mi voz ahora. La razón número 2 por qué hay cristianos oprimidos es porque el enemigo, ay Dios mío, el enemigo los ataca con doble ánimo. Ellos son guiados no por determinación, sino por emoción. Y sabe Satanás que como hay inestabilidad en ellos y no hay determinación, ataca, afecta el modo como ellos se sienten. Solamente le tiene que tocar un poco su mundo. Y desde que le toca alguna de las cosas que son sensibles para ellos, ellos pierden el equilibrio. Con ese tipo de cristianos el enemigo lleva mucha ventaja. Porque lo único que tiene que hacer es afectar lo que a ellos les duele. Afectar lo que a ellos les importa. Y como son gente de doble ánimo, ellos dependen de cómo las cosas marchan en su vida. Pero hay un remanente en Dios que puede ver su mundo, mire, caído completamente. Y ellos tienen una alabanza en su boca. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Oiga eso, aunque se traspasen, vamos a parafrasearlo, aunque haya o no haya, aunque me entiendan o no me entiendan, aunque haya guerra o no, no importa lo que pase, mi adoración a Dios no está condicionada. Cuando su alabanza y su estabilidad espiritual está condicionada, usted no puede ser una persona estable. Tú vas a ser estable el día que lo tuyo esté estable. El día que se descompone, tú te descompones. El día que baja, tú bajas. Si sube, tú subes. Y gente así no es confiable. Ay, Dios. Dios conoce quiénes son la gente confiable aquí. Y hay gente que no es estable, por tanto no es confiable y está pidiéndole a Dios que le dé cosas mayores a las que tienen ya. Pero Dios está diciéndote, es que si tú con lo que tienes ahora no has mostrado estabilidad, si tú con lo que tienes aquí no has mostrado que eres una persona determinada, no movida por emociones, ¿cómo es que tú quieres que yo te dé más de lo que te he entregado ya? Supérate en el estado donde te encuentras. Háblale a tu alma y dile: alma, tú no me vas a controlar más. Yo me voy a dejar guiar por los preceptos de Dios, porque hay algo que tengo que demostrar en el mundo espiritual. ¿Y qué es? Le tengo que demostrar a los demonios que me atacan que no importa cómo vengan en mi contra, no me van a mover más. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu Padre. Escucha ahora, dice la palabra en el libro de Santiago capítulo 1 verso 8. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora escuche la TLA en el mismo verso. Dice: la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Ay, 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 ay.
La NTV en el mismo texto dice, su lealtad, ¿la de quién? La de la gente inestable. La lealtad de los inestables está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables en todo lo que hacen. Ay Dios. Señores, miren, eso hay que cortarlo desde la raíz. Señores, miren, se lo digo por experiencia. Si usted no quebranta ese doble ánimo, tú nunca llegarás a ser lo que Dios espera que tú seas. La gente que se emociona se involucra en más cosas de las que puede llevar o mantener. Y luego de que se le pasa la emoción, comienza a soltar todo. Usted tiene que cuidar sus emociones, no solo cuando sus emociones están en baja, sino también cuando están en alta. Porque cuando están en alta, usted comienza a meterse en cosas que después usted no puede sustentar. Esto no es asunto de estar en alta, esto es asunto de ser estable. Ay Dios, Dios espera de ti estabilidad. Dígale a su hermano, sé estable, dile. Sé estable. Si usted comenzó algo, termínelo. No deje las cosas por mitad. La Biblia dice, mejor es el fin del asunto que su principio. Vamos, no deje las cosas por mitad. Es una deshonra al Dios que usted le sirve, que usted esté dejando todo por mitad. Que cuando las cosas se ponen difíciles, usted esté abandonando. No, cuando las cosas se ponen difíciles, usted se pone más difícil todavía. Y usted se mantiene firme en lo que el Señor le mandó a hacer. ¿Alguien dice amén? Dice un proverbio, si te pones en desequilibrio en el día de la presión, demuestras que no eres confiable. Aleluya. Yo siento a mi Padre aquí. Quien primero sabe cómo tú te sientes es el Dios que te llamó. Y el Dios que te llamó te mira bajo presión y dice, ese es mi hijo. Yo sé que hoy no se siente bien y mira cómo lo está dando todo. Yo sé que hoy no hay muchas fuerzas en él. Yo sé que hoy ella hubiese preferido quedarse acostada, pero mira dónde se levantó. Mira cómo me busca. Mira cómo se entrega. Mira, ¿alguien dice gloria a Dios aquí? La tercera y última razón por la que algunos cristianos son oprimidos es porque hay áreas de sus vidas que no le han rendido al Señor. Mire, señores, miren, escúchelo bien. El área de tu vida que no le has rendido a Dios es una puerta de acceso al enemigo. Si yo estuviese recibiendo hoy este discipulado, yo agarro eso y lo anoto para siempre en mi cuaderno, en mi alma, lo llevo aquí. Oiga lo que Dios nos revela hoy. Oiga esto, el área de tu vida que no le has rendido a Dios es la puerta de acceso del enemigo. Cualquier área que no le hayas rendido a Dios. Hay gente que le da más valor a las cosas, a tener cosas, y el enemigo te cogió el pulso, que a ti te gusta fantamear, que te encanta estar mostrando que tú tienes cosas. Ya el enemigo sabe que esa es tu debilidad. Te ofrece cosas, aleluya, a cambio de tu integridad. Porque ve que la prioridad tuya son las cosas. Y hasta que usted no rinde eso a Dios, la gente verdaderamente quebrantada no le importa si lo que use de marca o no. Si anda en algo nuevo o algo usado. Señores, miren, bueno, mami está aquí hoy, me puede ser testigo. Hubo muchos años de mi vida donde lo único que yo podía usar era ropa de paca. Para la gente que está conectada desde los Estados Unidos, ropa de Salvation Army. Eso es una tienda de segunda, escúcheme, donde yo iba y compraba toda mi ropa ahí. Y también le compraba ahí la ropa a mis hijos. Yo llegaba a mi casa con toda esa ropa usada de quién sabe, no se sabe de quién. Y yo era lo único que podía hacer, lavaba toda mi ropita, la planchaba. Y le tengo un secreto. Dios ponía una gracia que nadie ni sospechaba que esa era ropa usada. Y le voy a decir algo. Yo no me sentía mal cuando veía a los otros usando cosas nuevas. Ese era mi proceso. Cuando usted no aprende a vivir su proceso, el suyo, a usted le afecta que el otro no esté siendo procesado en eso. Pero te garantizo que quien tú ves hoy pasando por algo que,
que tú quisieras como estar en ese nivel, porque tú dices, es que mira, wow, la prosperidad que tiene, o mira todo lo que tiene. Te garantizo que en algo fue procesado antes de que tuvieras la película. Lo que pasa es que ahora tú estás comparando el proceso tuyo con la prosperidad de ellos. Pero si tú hubieses llegado 10 años atrás, donde el que estaba procesado era él, ay Dios, tú entendieras por qué es que ahora Dios lo tiene así. Escúchame, escúchalo, iglesia. Alégrate con quien ya no está en el proceso que estás tú. Porque eso es lo que te está mandando el Señor, una señal a través de ellos. Y te está diciendo, ellos lo mismo que tú pasaste ahora, ay Dios. Ellos lo pasaron, lo que tú estás pasando ahora, ellos ya lo pasaron hace años. Si tú quieres ver cómo tú vas a estar dentro de años, si tú me eres fiel, míralos a ellos. Pero no lo mires a ellos para llevarlo a la par de tu situación actual. Míralos como el referente de hacia donde Dios te va a llevar. Porque si usted se pone, escúcheme, a buscar endeudarse para usted comenzar a tener cosas que usted no puede tener, después no digas que el diablo te atacó o que Dios no te ayudó. Ese no es el punto. Es que usted necesita aprender a vivir sus procesos. Y le voy a decir más. La gente que está aquí viendo a ciertas personas siendo procesadas, tenga cuidado como usted le daña el escenario a Dios. Porque una cosa es que yo no deje pasar hambre a mi hermano. Y otra cosa es que yo me entre en la vida de alguien a tratar de ser un Dios. Y hay gente que por eso es que le están dañando el proceso a Dios en la vida de otros. Porque ellos no dejan ni siquiera que sus hijos sean procesados. Hay procesos que sus hijos tienen que pasar y usted no deja que ellos sean procesados. Porque usted se mete a resolverle todos los problemas. Cuando su hijo comete un error, deje que enfrente consecuencias. No le quite las consecuencias, que las consecuencias son las que corrigen el error. Cuando Dios está procesando a alguien, no se la quiera usted dar de Dios, por favor, hay que ser compasivo, pero también hay que orar. Señor, ¿esto es algo que tú quieres que yo le resuelva a mi hermano? ¿O es algo que tú estás permitiendo que él pase para enseñarle algo? Hay gente que es Dios que le ha cerrado algunas cosas para quitarle la vanidad que tiene. Hay otro que es Dios que le ha cerrado algunas cosas para enseñarlo a depender de él, no de ellos. Eran demasiado autodependientes. Ellos eran los señores de su vida. Entonces ahora dice Dios, te voy a enseñar que ya tú no eres señor. Que llegó un señor a tu señorío. Alguien tiene que adorar. Y usted tiene que saber dónde está Dios metido para que usted no le dañe el asunto a Dios. ¿Alguien dice amén? Cualquiera que sea el área que tú no le hayas rendido a Dios, ese es el área por donde el enemigo te va a atacar. Si es un tema de ñoñería, ay. Si es un tema de rebeldía, cualquiera que sea el área, por ahí es que el enemigo se va a meter. Si es un tema de carnalidad, de lascivia, te van a pasar cerca mujeres que se ven muy bien. A la inversa, hombres que se ven muy bien. Y te voy a decir lo que el diablo va a hacer. Va a llevar la kriptonita lo que Dios está haciendo contigo ahora. Y al borde tú de entrar a algo nuevo se te va a aparecer. Él va a dejar que tú avance un poco para que tú te la creas. Avanza un poco. Que mientras más allá tú estás, más... Es que mientras más alto, de más alto yo te tumbo, más fuerte va a ser la caída. Satanás, que el Señor lo reprenda, ama todo lo que tiene que ver con el efecto dominó. Usted sabe cuál es el efecto dominó, ¿verdad? Que si yo tumbo el dominó de adelante, todos los de atrás se caen también. Y él espera que muchos dominos se paren detrás de ti. Que mucha gente crea en lo que Dios está haciendo contigo. Aleluya. Que mucha gente te admire por wow, mira el joven, la joven que es, o el hombre o la mujer que es. Todo eso dominó lo quiero ahí. Entonces cuando se paren detrás de ti, yo te saco la carta que tenemos pendiente. Mire cómo a veces cosas que usted ni siquiera pensaba que se le iban a sacar en este escenario. Por eso es que usted tiene que confesar su pecado. Porque la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza, ¿qué alcanza? Misericordia. Entonces escuche esto, Mateo 12, 43 al 45, ¿qué dice, Cristina?
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Lo primero es que esto que se revela aquí, si Jesús no lo dice, yo no lo veo. Esta es una revelación directa del mundo espiritual que no se ve. Usted no ve esto. Esto es algo espiritual que Jesús es quien lo revela. Es decir, que es ciertísimo. ¿Por qué? Porque es Jesús quien lo dice. Y Él está explicando qué es lo que pasa en la vida espiritual suya cuando usted viene al Señor. Oiga, qué es lo que le pasa a usted, para que usted no crea que quede otro que están hablando de usted. Ahora voy a leer la NTV, donde dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí. ¿Para dónde que vuelve? ¿Por qué entonces que usted tiene tanta batalla para dejar el pecado? Porque lo que te soltó cuando llegaste a Jesús está reclamándote. Y no te quiere dar por perdido. Así que dice Jesús, oiga cómo es que habla este espíritu: voy a volver a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía. ¿Cómo es que le llaman a usted? Casa. Dice Pablo: ustedes ignoran que son la casa donde el Espíritu vive. Es decir, que en cada uno de nosotros o esté el Espíritu Santo viviendo, o aunque usted no diga amén ahora, hay un espíritu maligno viviendo. No hay un intermedio. O mora Dios, o hay un espíritu maligno influenciándole a usted a desobedecer a Dios. Por si usted no lo sabía, no todos los que son libres de demonios se le manifiestan como usted ve que se manifiestan aquí. Porque hay gente que cree y dice: bueno, a mí no me ataba ningún demonio porque yo no tengo memoria de que yo haya caído al piso o haya lanzado gritos o a mí hayan tenido que agarrarme entre 4. No necesariamente así salen los demonios. Ellos a veces se van tranquilitos porque desde que llegó Jesús es que tienen que es que no. Dígale a su vecino: es que para afuera que van, dígale, es para afuera. Eso no es de que vamos a ver ni si quieren, es que desde que llega Jesús se van. Ahora, si desde que llega Jesús se van, entonces ¿cómo entran? Ayúdeme. Si desde que llega Jesús se van, ¿cómo es que entran? Vamos a ver. Volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía. ¿Cuándo es que llegan y se quedan? Cuando encuentra la casa vacía. No es cuando te encuentran en la iglesia que se van. Porque hay gente que está en la iglesia y está vacío. Ahí no dice si está en la iglesia se va. No. Dice que si regresa a la antigua casa y la encuentra vacía, para que no esté vacía, entonces ¿de qué que tiene que estar llena? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en todos los que reciben al Señor como su dueño y salvador. Pero ¿de quién se va? De la gente que cuando Él la corrige, le contricta el alma, ellos siguen haciendo lo que Él le dice que no hagan. Dice la palabra: no para siempre contenderá el Señor con el hombre. Que no veas esa película, que no veas esos contenidos y usted sigue ahí. Dice el Espíritu Santo: tú no me respetas ni me honras, me voy. Tú te puedes quedar hasta con el cargo de pastor si tú quieres, pero su casa está vacía. ¿Alguien está aquí? Volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Oiga, está barrida y en orden. Tiene apariencia de piedad. Sabe las fórmulas de cómo se predica, entona. Se sabe los movimientos de la danza, hasta escribe libros. La casa está adornada y vacía.
Está adornada y barrida, pero también está. Está adornada y barrida, pero también está. Los mensajes tienen bosquejo. Se sabe en el bosquejo. Desde el bosquejo sabe que tiene 5 partes, que son el tema, el texto, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Se la sabe. Y la casa está barrida y ordenada. Pero el bosquejo puede estar ordenado y bien trazado. Sin embargo, está el mensaje vacío. La oración se sigue haciendo con mucha elocuencia, pero la oración no tiene efecto porque está. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Dice, la encuentra vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él. Y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Esto es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. ¿Usted se ha fijado cómo la gente que se aparta de Dios cuando se aparta es más rebelde que lo que era antes de llegar? Eso tiene una explicación. Ya no es un demonio el que está dentro de ese cuerpo. Ahora son 8. Está el que estaba y vino con 7 peores. ¿Alguien dice gloria a Dios? Entonces Jesús dice, Juan 14:30, ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Cuando ve mi vida como una casa, sabe que yo estoy lleno de que del Espíritu Santo. Es Jesús que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él está sobre mí. ¿A quién tú le perteneces? De una misma fuente no pueden salir 2 aguas. Nadie puede servir a 2 señores, dice la palabra. Efesios 4:27 dice, y no den lugar al diablo. ¿Qué es lo que dice? No den lugar al diablo. Miren, vine hoy a hacer algo diferente a lo que habíamos hecho antes en esta dirección. No den, en el original griego no es una sugerencia, es una advertencia. No den lugar, no juegues con el enemigo. No te cojas esto a la ligera. De aquí depende tu vida. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. No juegues con el pecado, porque él te va a destruir a ti y va a destruir todo lo que Dios te ha entregado. Entonces, no den, no es una sugerencia. ¿Qué es? Es una advertencia. Estuve investigando en el original griego lo que significa lugar. Y me encuentro con esta palabra para el griego, lugar es topos. ¿Cómo es? Topos. Y significa, cuando usted le da al enemigo lugar, le está dando topos. ¿Y qué significa? Significa, le está dando espacio, le está dando territorio, oportunidad, posición o una base de operaciones. Imagínate que el que le da lugar al enemigo le está dando dentro de él una base de operaciones. Ven y desde mí opera. Ay, Dios. Desde mí habla mentira. Desde mí hiere la gente que tengo cerca. Desde mí roba, desde mí. La base de operaciones se la da la gente que se deja usar por Satanás. Yo sé que estas cosas son fuertes y nadie quiere reconocer que quien lo usa cuando viene con su contienda no es Dios. Es el diablo. Ay, pero yo soy un siervo de Dios. ¿Cómo que la pastora me dice eso? Te digo eso porque hay gente que siendo siervo de Dios tienen para Satanás una base de operaciones. Porque en todos los grupos donde ellos están siempre hay un chisme. Y el autor de los cuentos y de los bochinches son ellos. Entonces eso no viene de Dios. Eso divide y afecta el cuerpo de Cristo o afecta a la familia o afecta el equipo en el que tú estás. Entonces tú me vas a decir a mí que eso viene de Dios. No, Señor. La gente de Dios lleva orden, lleva paz, lleva armonía, lleva unidad, porque desde ellos opera el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Amén. Dígale a su hermano, desmantela, dile, desmantela toda base de operación que no sea de Dios en tu vida. ¿Alguien dice amén? Amén. El enemigo no necesita mucho espacio, solo necesita una brecha. Estamos llamados a cerrar todas las puertas que puedan dar acceso a la influencia demoníaca. Así como no darías permiso para que un ladrón entre por la rendija de una ventana de tu casa,
tampoco debes dar permiso al diablo para que entre por una pequeña área no tratada de tu carácter. Hay gente que son buenas arreglando ventanas, pero no arreglando su carácter. Ay, la ventana, hay que arreglar la ventana. Y la grieta tuya por donde el diablo se mete, ¿cuándo es que la vamos a arreglar? ¿Alguien dice gloria a Dios? Ay, es que a mí me criaron así, es que yo vengo de unos traumas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ayúdame. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora vamos a ver esto rapidito. ¿Qué es un altar? Entramos, no, dígale a su vecino, abróchate el cinturón. ¿Qué es un altar? Un altar, dijimos la semana pasada 3 definiciones acerca de lo que es un altar. Número 1 es un lugar, monumento o sistema de adoración en el que lo espiritual hace contacto con lo físico por el poder del acuerdo. 2, es una plataforma de invocación y autorización para que los espíritus ejecuten la voluntad del ser a quien invocan. Mateo 6, 9 al 10, Jesús dice, por eso ustedes deben orar así. ¿Cómo es que tienen que orar, Cristina? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si Jesús me está diciendo, abre la boca en oración y oye cómo es que quiero que tú ores, pide, venga tu reino, es porque hay una autoridad en la boca de quien ora. Que cuando se establece y se le pide a Dios, hay una alianza entre el cielo y la tierra. El adorador a Dios desde la tierra dice, venga tu reino. Y el Dios que quiere descender en gloria dice, encontré uno que está de acuerdo conmigo. Pero estamos hablando del poder de un altar. Así que lo mismo pasa con Satanás. ¿Te acuerdas del poder de la decisión? Si usted no se quiere dejar usar de Dios y usted lo que se quiere dejar usar del diablo, Satanás también anda buscando un cuerpo que esté disponible. Y hay altares, y te lo voy a enseñar por la palabra, que se han levantado en casas de personas. Y voy a adelantar esto. Ahora los altares no son monumentos físicos. Ahora el altar a Dios tiene que ver con una posición de rendición del alma. Ya no es construir un altar, y no digo con esto que usted no pueda tener una habitación para que sea su cuarto de guerra. Usted la puede tener. Pero el hecho de orar fuera de esa habitación no le quita poder a su otra oración. Porque ahora no es el lugar, ahora es el corazón. Alguien dice amén, déjeme adelantarle eso. Déjeme adelantarle esa parte. Y en esa dirección quiero que usted oiga esto que es importante, muy importante. Cuando usted se convierte en alguien que vive de acuerdo con lo que Dios quiere hacer, usted representa para cualquier altar contrario la amenaza principal. Por eso es que hay nombre de gente, hasta cristianos, que lo tienen anotados en altares de brujería. Y claro, ninguna arma forjada va a poder en contra de uno que tiene al Señor. No puede, si no hay lugar. Si no hay en esa persona una base de operaciones, ¿para quién? Sí, porque es muy lindo venir aquí a decir, ninguna arma forjada en contra de ti prosperará. Lo que pasa es que hay que ver si el que forja el arma vive dentro de ti. Sí, porque es así. Vamos a hablar esto como es. Porque hay gente que quiere atrapar cosas no, yo lo que quiero es que tú aprendas por la palabra. Que tú no puedes reprender algo de lo que tú eres un aliado. Entonces esto no es de que contra mí ninguna arma forjada va a poder prosperar. Pero tú eres uno de los que patrocina los malos intereses del diablo. Tú vives hablando mentira, te aira, no perdona a nadie, lleno de raíz de amargura. ¿Qué es eso? Vamos a aprender hoy por la palabra el poder que tiene una autoridad de Dios en un territorio. ¿Y por qué que hasta los brujos se saben tu nombre? Pero déjenme adelantarle, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que hay una interferencia. Ellos están lanzando su maldición y tú estás desbaratándole en el aire. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Escuche esto. Un altar finalmente es una plataforma donde la cobertura se activa y se mantiene. ¿Qué es lo que pasa ahí?
que la cobertura se activa y se mantiene. En el principio, el uso de un altar fue solo idea de Dios y no de Satanás. Para ese entonces, los altares solo se edificaban con el propósito de invocar el nombre del Señor, honrarlo y exaltarlo. Aquí voy. Entonces, aquí sí, entramos a esto. Dijimos que la palabra altar se menciona alrededor de 364 veces en la Biblia, tomando como referencia la Reina Valera 1960. Dijimos que solo en el libro de Génesis la palabra altar aparece 10 veces. Y lo vimos, ¿lo recuerdan la semana pasada? Una por una de las veces. Hoy vamos a aprender, escuche esto, hoy vamos a aprender que hay niveles de manifestación de poder en el mundo físico que no se logran sin la intervención del mundo espiritual. Usted lo escuchó bien. Hay niveles de manifestación de poder en el mundo físico que para que se revelen en la vida de alguien, esa persona tiene que estar aliada o al diablo o a Dios. ¿Se acuerdan del mensaje, el acuerdo de los montes? ¿Alguien recuerda ese mensaje? De eso es que estamos hablando aquí. Cuando Satanás tentó a Jesús, él le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Eso es Biblia. Es decir, que Satanás tiene, dentro de la autoridad delegada que tiene poder para dar autoridad aquí y dar fama, dar dinero, abrir ciertas cosas. Y hay gente que vende su alma al diablo por lo que el diablo le ofrece. Ahora bien, dice la Biblia, Salmo 62, verso 11, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia. Todo el poder es de Dios. Aún el poder que Satanás tiene le fue recibido de parte de Dios. Por eso es que el poder de Satanás no está por encima del poder de Dios. Sin embargo, donde no hay alguien que se pone de acuerdo con el cielo para que el poder de Dios se revele en la tierra, entonces el poder de Satanás lleva ventaja. ¿Por qué que hay familia donde hay tanta opresión? Porque falta uno que se ponga de acuerdo con Dios. ¿Por qué que hay situaciones en tu vida que se ven tan bajo ataque del enemigo? Porque hay una necesidad primaria en ti y es que te pongas de acuerdo con Dios. ¿Qué pasa con esto? Que hay gente que se emociona y dura una semana buscando de Dios. Pero la Biblia dice que no es una semana, que es sométanse a Dios, resistan al diablo y de ustedes va a huir. El hecho de nosotros pelear una guerra espiritual no basta con orar una semana, ni siquiera un mes, ni siquiera un año. Hay cosas que se van a romper cuando tú te mantengas dándole golpes espirituales hasta que caigan. Hasta que caigan. Hasta que caigan. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Entonces estoy aquí. Esto va a ser muy fuerte. Yo no sé si ustedes le pueden decir al que le quede cerca, dile, yo quiero que tú te agarres fuerte ahora. Dile, Dios te va a hablar. Éxodo 7, 10 al 12. Escuchen todos lo que dice la palabra. Cristina, ayúdame. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Lo mismo que estábamos hablando aquí. La vara de Aarón se vuelve culebra. La de los magos de Egipcio también. Pero pasa un detalle, y es que la vara de Aarón convertida en serpiente se traga la de los hechiceros. ¿Usted entendió eso? Ok, la vara de los hechiceros imita, pero cuando viene la autoridad de Dios sobre el ataque del diablo, se lo traga. Así te dice el Señor, es lo mismo que yo quiero que pase contigo. Los ataques van a venir.
como vinieron los ataques de los hechiceros. Lo que pasa es que cuando tú activas el poder que yo te he dado a ti, entonces tú te vas a tragar lo que te quiere tragar a ti. Ay, Dios mío, yo siento a mi Padre. Yo siento a mi Padre. Mire, en una ocasión alguien me preguntó, y yo digo esto con mucho cuidado, pero quiero que usted me entienda, porque mi papel aquí es llevar luz por la palabra a tu espíritu. Alguien en una ocasión me preguntó, pastora, pero en el edificio donde usted vive se mudó una fulana de tal X, una persona X, no le voy a mencionar el nombre, pero es una persona muy usada por el diablo y se conoce públicamente que es así. Pues ella vive ahí. Y alguien me preguntó, ¿y a usted no le preocupa que ahora fulana viva en su mismo edificio? Y yo le dije, si el enemigo no la cuidó de que ella se mudara ahí, eso es problema de él. Pero escuche algo, no, escúcheme. Yo no estoy hablando algo extraordinario de mí, no te equivoques. No. Yo no estoy hablando algo extraordinario de mí. Yo te estoy hablando del Dios que yo le sirvo, que tiene un poder extraordinario. Yo soy una simple vasija de Él. Ahora, una cosa yo sé, yo no le permito a mis emociones jugarme en contra. Yo le puedo garantizar a usted que hay días que he llegado cansada a mi casa y aunque me he quedado dormida en el lugar donde oro, yo he estado en la cita. Porque yo no quiero mostrarme aquí como, no, yo te tengo que decir que hay días que he llegado cansada. Hay días donde no he tenido deseo de orar, pero esto no tiene que ver con deseo. Esto tiene que ver con un pleito que es real en el mundo espiritual. Y dígale al que le quede cerca, suelta tu ñoñería y sacúdete, dile que hay unos detalles que no se van a dar hasta que tú no te sacudas. Ay, Dios mío, yo siento a mi Padre aquí muy fuerte, muy fuerte. Sí, porque hay gente, no, a mí me echaron brujería, no, que fulano se mudó al lado mío, es un brujo. ¿Y qué es lo que tú me estás diciendo con eso? Déjame ver si te interpreto. Porque si tú tienes tanto miedo de que por el brujo que se mudó al lado tuyo, no, espérate, el que tiene que estar asustado es él, es él. Sí, ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Alguien dice gloria a Dios. Se trata de ser perseverante, de entender que esto es asunto serio. Usted no se puede emocionar y orar. Usted tiene que orar aunque no haya deseo de hacerlo. ¿Alguien dice amén? Amén. Seguimos aquí. La tercera plaga que se manifestó en Egipto, los hechiceros ni siquiera pudieron replicarla. Vamos a ver Éxodo 8, 16 al 19. Cristina. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Verso 19 dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Vamos a interpretarlo. Ahí no podemos. Ay. Hasta ahí no llegamos. Adiós. Con ese poder nosotros no podemos hacer frente. Ojalá que se diga de tu oración. Ojalá que se diga de tu ayuno. Ojalá que se diga de tu consagración. Espérate que ese no está relajando. Espérate que ese dejó la inestabilidad y se decidió a permanecer firme. No importa cómo le tiremos ni cómo le lancemos. ¿Alguien dice gloria a Dios? Lo que te quiero mostrar por la palabra es que estos magos y hechiceros venían haciendo, vamos a ver. La primera plaga fue la de convertir el Nilo en sangre. La segunda plaga fue la de las ranas. Y la tercera fue la de los piojos. Y hay un detalle con la de los piojos, que lo único que puede dar vida
del polvo es Dios. Y cuando ellos intentaron, tuvieron que reconocer, ahí no llegamos nosotros. Y te voy a decir algo, mi alma adora a Dios, y quiero que lo oigas. Hay brujos que dicen, nosotros hacemos y deshacemos hasta que no viene Dios y nos da una orden. Todo brujo que usted lo ha oído hablar testificando, usted seguro lo ha oído. Sí, es Dios, así mismo lo he oído yo. No, porque uno lo hace, pero el día que Dios manda una orden, a Dios hay que obedecerlo. Como quien dice, al que nosotros le trabajamos es un súbdito. Y es así, lo es un súbdito del Dios viviente, el Dios verdadero. Ese es el Dios tuyo. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Dele la mano al que le quede cerca. Dile, deja el miedo, dile. Levántate y resplandece. ¿Alguien dice amén? Juan 3:1. Amo este versículo. Oiga lo que dice en la versión PDT. Había un hombre llamado Nicodemo, era de los fariseos y líder importante. ¿Cómo era él? Líder importante de los judíos. Este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo, maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Que se diga de ti a partir de hoy, nadie sin la ayuda de Dios puede soportar la presión que ya soporta. Nadie sin la ayuda de Dios le puede ir tan bien, aún pasando por donde están los demonios. Nadie sin la ayuda de Dios puede resistir lo que Él resiste. Nadie. Que no te cojan pena, que vean al Dios tuyo pasándote por medio de la dificultad. Cuando pases por las aguas, yo contigo estaré. Si pasas por los ríos, no te van a negar. Si por el fuego, no te quemarás. Porque yo soy tu Dios. Quien te dice no temas, yo te ayudo. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Vamos a ver, ¿cómo funcionan los altares entonces? Vamos. El propósito principal de un altar es dar autorización y continuidad a una actividad o conexión espiritual en la tierra, ya sea de parte de Dios o de parte del adversario. Toda manifestación de lo espiritual revelado en el mundo físico no solo inicia, sino que se mantiene en el tiempo. Toda manifestación de lo espiritual revelado en el mundo físico, que no solo inicia, sino que se mantiene en el tiempo, está siendo impulsada por un altar. Wow. Uy. Ay, Dios. No se trata de que hubo un avivamiento allá en el año 1900. No. Es que si se mantuvo. Porque el avivamiento llegó por la activación de un altar. ¿Y cuál fue el altar? Un sacrificio vivo en la tierra que le dijo a Dios, tú cuentas conmigo. Eso despertó un avivamiento. Ustedes conocen, por ejemplo, ¿quiénes han leído Los Generales de Dios? La revolución que esa gente causó no fue por suerte ni porque Dios se la cogió con ellos. Fue que ellos se convirtieron en altares vivientes delante de Dios. Le dijeron a Dios, mira uno aquí que se rinde delante de ti. Eso trajo un avivamiento. Entonces, ¿qué pasa con ese altar? Que lo activa, pero para que se mantenga, ¿qué se necesita? Para que se mantenga hay que mantener el altar. Por eso es que dice Levítico que el fuego del altar no se podía apagar. Alguien tiene que ayudarme. Dice Levítico, mira el fuego, que no deje de arder el fuego. Y el fuego lo encendió Dios. El trabajo de los sacerdotes no era encender fuego. Los sacerdotes no encendían fuego, el fuego lo encendió Dios. El trabajo de ellos era mantener el fuego que Dios encendió. Alguien, es que Dios mío, el hombre no es quien enciende el fuego, el hombre lo mantiene. Quien lo enciende, ¿quién es? Puedes identificar la presencia de un altar en una vida, en una familia o en una región por la consistencia de los patrones y los acontecimientos que se revelan en ella, ya sean buenos o malos. Tú puedes identificar dónde hay alguien con un altar en llamas. Ay, Dios mío. Por los resultados que esa persona tiene. Enséñame una iglesia donde la gente recibe al Señor. Yo te enseño una iglesia donde hay un pastor que tiene un altar en llamas.
Enséñame una iglesia donde la gente se sana y yo te enseño una iglesia donde hay un altar en llamas. Enséñame una familia donde el diablo ataca pero sale avergonzado y yo te enseño una familia que tiene un altar en llamas. Enséñame una vida que pasa por cosas que a otro deprimen y a él lo levanta y lo impulsa hacia adelante, y yo te enseño una vida que tiene un altar en llamas. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Esto no se trata de que usted viva anunciando lo que usted hace. Esto se trata de que su fruto revele que usted tiene un altar en llamas. Mire, le voy a leer algunos ejemplos de altares. Aunque usted no lo crea, o no sé si usted lo ha podido percibir, pero hay territorios que están literalmente bajo la influencia de altares. Hay lugares, hay calles donde hay demasiados accidentes, demasiados. Y usted tiene que decir, esto no es normal aquí. Hay espíritus enviados ahí a provocar accidentes. Hay familias que están bajo el ataque y la influencia de un altar contrario. Entonces vamos a ver cuáles son los ejemplos de altares, primero negativos. Número 1, enfermedades misteriosas y recurrentes. Hay gente que está enferma y cuando va a hacerse estudio no le sale nada. Y le voy a decir algo, a veces esta gente no es mala, lo que pasa es que está bajo la influencia de un altar contrario. En ese punto no es de que la persona esté, en ese punto no es ni siquiera que la persona esté en pecado. A veces lo que está es bajo la influencia de un altar contrario. Y si usted no sabe pelear con las armas que el Señor le ha dado, como dice el libro de Efesios, entonces usted va a ir en desventaja. ¿Qué dice Pablo? Tomen toda la armadura de Dios para que ustedes puedan estar firmes, frente a los ataques del adversario. Entonces, ¿qué pasa? Usted puede ser atacado. El tema es, usted tiene cómo contraatacar. Si usted tiene cómo contraatacar, no se quede dado. Reprenda lo que usted no tiene que aceptar como suyo. Repréndalo en el nombre de Jesús. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Forma número 2 de ataques y altares negativos: depresión y ataques mentales. Depresión y ataques mentales. No siempre la depresión es un ataque de demonio, pero muchas veces sí lo es. Número 3, idolatría y brujería. Número 4, miseria y estancamiento. Número 5, violencia, contiendas y divisiones. Número 6, cualquier clase de perversiones y depravaciones sexuales. Dígame cómo es que una persona puede tener sexo con un animal. No me digas que ahí no hay una influencia directa del mismo diablo. ¿Cómo es que un adulto puede agarrar un bebé? Dios mío, un bebé, y abusar de él. Dime qué hay en esa cabeza. ¿Cómo es que un padre puede abusar de su propia hija? ¿Cómo es? Hay cosas que hay que llamarlas como son, no se pueden maquillar. Y hay que atacarla como se tienen que atacar. ¿Alguien dice amén? Entonces, los ataques espirituales a uno se extienden hacia otros. Usted lo sabe, ¿verdad? Así como las bendiciones sobre uno impactan la vida de los otros. Escucha esto, anote esto para ustedes. El estado espiritual de una persona no es privado, sino que afecta a quienes tiene cerca. El estado espiritual de una persona no es privada. Por eso es que usted ve que cuando usted se casa con una persona que tiene promiscuidad sexual, no es privada esa condición. Le va a hacer el lío. Se lo va a hacer. Tarde o temprano se lo va a hacer. ¿Cómo no se lo va a hacer? Si identifica lo que tiene que superar y lo ataca. Porque yo conozco a muchos que tenían esa situación y quebrantaron su carne en la presencia de Dios. Y hoy son gente ejemplar, porque usted no se tiene que quedar siendo una persona atada, promiscua ni enferma. Pero hasta que usted vive maquillando lo que tiene que sanar, no hay sanidad. La sanidad comienza cuando hay una declaración del mal. Yo reconozco mi pecado, me arrepiento, me humillo.
ya no hablaré mucho con ustedes, porque por ahí viene el príncipe de este siglo y él nada tiene en mí. Por ahí viene el hierro y va a atraer todo. Si yo no soy imán, a mí no me va a atraer. Por ahí viene una faldita, un pantaloncito. Si yo no tengo tema de promiscuidad, yo voy a mandar a arreglarse la ropa a quien venga con su provocación donde mí. Vamos, es que si tú no eres imán, el hierro no te atrae. Por eso es que todo el mundo no es tentado con lo mismo. Si yo le digo a usted que hay gente que puede ver una princesa frente a ellos, y si está mal vestida con la autoridad y la integridad que caracteriza a una vasija llena de Dios, le va a decir, ¿tú no crees que esa falda no te representa? Tú eres cristiana, tienes que predicarlo con tu apariencia también, y por ahí mismo se va. Y deja pensando el instrumento del diablo que quiso hacerlo tropezar. Son niveles. Ahora bien, dice Satanás, que esa no es tu, ya yo sé cuál es lo tuyo, dinero. Ahorita tú ves algo por ahí mal puesto y ahí sí. Porque por eso es que todo el mundo no es atacado con lo mismo. Ahora, cuando tú no le dejas lugar al diablo, no tiene en ti una base de operaciones. Ahí vamos. Te tira por todos los lados y tú dices, no, es que mi proveedor es Dios. No, es que eso no es mío, yo no lo tengo que mirar. No, es que el diablo nada tiene en mí. Él dice, no, pero yo voy a tener que correr de aquí. Ahí es que se cumple. Resistan al diablo y de ustedes él va a huir. ¿Alguien dice amén? Escuche esto. El estado espiritual de una persona no es, ¿cómo es? Es absolutamente comprobable si realmente tú eres una persona íntegra o no lo eres. Y lo peor del mundo es que hay gente que se pone en careta de integridad. Lo que pasa es que la careta a veces se caen y te dejan a ti siendo el verdadero tú tarde o temprano. Esto no se trata de ponerse careta. Esto se trata de ser verdaderamente quien tú eres. Expon delante de Dios. Señor, yo tengo unos líos en este corazón. Mira, Señor, el tema mío es este. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Escuche lo que dice la palabra acerca de ejemplos bíblicos de gente que no tuvieron, al igual que usted, que no tiene cómo ocultar si es bendecido o es maldecido. Número 1, la casa de Potifar, el egipcio, fue bendecida por causa de José. Génesis 39, 3 al 5 en la versión NTV, Cristina. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Wow. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Ahí el que estaba metido con Dios no era Potifar. Potifar no. Era el asistente personal de él. O sea que por tu integridad hasta tu jefe va a ser bendecido. Aleluya. O sea que por tu comunión con Dios, aún la gente que te tiene cerca a ti va a ser bendecido. Hay lugares, señores, yo he llegado a lugares, y yo sé que usted también, donde no hay nadie, restaurantes, salones de belleza, nadie. Y usted se queda ahí por media hora y comienza el lugar a llenarse. ¿No le ha pasado a usted? Déjame decirte lo que pasa contigo. Donde tú llegas, la bendición te cae atrás. Y hay gente que está siendo bendecida porque tú estás en su vida. Eso es así cuando tú eres una bendición. Pero también hay gente que lleva maldición a familias, lleva maldición a lugares. Y ese es el caso de Acán. Vamos a ver Josué 7:1, Cristina. Pero los hijos de Israel cometieron una grave falta porque Acán, que era de la tribu de Judá,
tomó de lo que estaba bajo maldición. Y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Acán era hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Serah. ¿Qué fue lo que hizo Acán? Que el Señor había dicho, todo lo que ustedes encuentren en Jericó, yo quiero que ustedes todo lo quemen, no se queden con nada. Pero dice la Biblia que Acán vio un lingote de oro y un manto babilónico y lo sedujo. El lingote de oro y el manto babilónico. Y él dijo, yo quiero eso. Cuando Dios había dicho, quémenlo. ¿Qué fue lo que atrajo a Acán? La vanidad. Oro y una pieza fina, un manto babilónico. Cuando a José le iba bien en la casa de Potifar, dice la palabra que su esposa lo enamoró, lo trató de seducir y él le dejó la ropa en la mano y corrió. Él dijo, quédate con mi túnica, pero tú no te vas a quedar conmigo. Ahí vemos uno que Satanás no tenía nada en él. En José no, pero en Acán sí. Entonces, mientras José está dejando túnica, Acán está buscando mantos babilónicos. ¿Usted me entiende? Hay quienes se parecen a Acán y hay quienes se parecen a José. La pregunta es, ¿al lado de quién fue que tú te sentaste hoy? Pregúntale ahí tranquilito. Dile, ¿quién tú eres? Dile, ¿a quién tú te pareces? Dele fuerte el aplauso al Señor. Ya vamos aterrizando a esto. Dice, ¿cómo funcionan los altares? Yo no sé si ustedes están, dígale a su vecino, ¿tú estás preparado para lo que tú vas a recibir ahora? ¿Cómo funcionan los altares? Vamos, todo altar levantado a Satanás es impulsado por un altar mayor. Y ese altar es el altar de la iniquidad. Ese es el altar principal que mueve todos los altares de brujo, hechicero, todos están movidos por un altar superior que los impulsa. ¿Cuál es ese altar superior? El altar de la iniquidad. Dice el Salmo 7, verso 14. Cristina, ayúdame. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Isaías 59, 4 y 5 dice, no hay quien clame por justicia ni quien defienda su causa con lealtad. Confían en vanidad y hablan mentiras. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que come de sus huevos muere y si los aplastan sale víboras. Esa es la condición del impío, conectado directamente a la iniquidad. Hay gente que hace maldad porque le gusta hacer maldad, aunque usted no lo crea. Hay gente que ama ver al otro sufrir. Lo que ellos disfrutan es que al otro le vaya mal. Y eso es algo que lo mueve, la iniquidad del corazón de la gente. ¿Alguien dice amén? Estos pasajes reflejan cómo el pecado se desarrolla. ¿Y cómo que se desarrolla? Se desarrolla en 4 etapas. ¿Cuáles son? Número 1, el pensamiento. 2, el deseo. 3, la acción. Y 4, la consecuencia. Es decir, que todo pecado primero comienza siendo un pensamiento. Si usted no lo reprende de la mente, se convierte en un sentimiento, deseo. Lo tercero que viene después de desearlo es una materialización, llevarlo a la acción. Y lo cuarto, la consecuencia de haberlo hecho. Es decir, que donde quiera que hoy se está lamentando una consecuencia, se pudo haber reprendido un pensamiento. Salmos 1, 1 y 2. Aquí está la contraparte. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Esa es la contraparte. Mientras hay uno pensando en iniquidad, hay otro pensando en la palabra de Dios. Mientras hay alguno pensando en cómo dañar, hay otros pensando en hacer la voluntad de Dios. ¿En qué tú estás pensando? Los altares levantados a Dios son impulsados por un altar mayor también. El altar que impulsa los altares del diablo. ¿Cuál es ese altar principal? El altar
de la iniquidad. Entonces los altares levantados a Dios también son impulsados por un altar mayor. ¿Y cuál es ese altar? El altar del trono de la gracia. Vamos a aprender esto. Esto es fascinante, de verdad. Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Hebreos 12:22 y 24. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles. Verso 24. A Jesús ustedes se han acercado, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos 13:20, Cristina. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan en ustedes lo que a Él le agrada. Por medio de Jesucristo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo levantar un altar a Dios y quebrantar los altares de Satanás? ¿Cómo? Número 1, los altares de hoy no necesariamente son lugares que se edifican o estructuras que se dedican. No, Señor. Es una condición ¿de qué? De tu vida misma, del corazón. Pero yo quiero que veamos por la palabra cómo se edifican los altares a Dios en el Antiguo Testamento, porque aunque ya no son monumentos que se edifican, se sigue hablando del mismo Dios. Y la forma como se levantaba un altar allá revela la condición que tiene que tener mi altar de adoración aquí. Claro, ya las ofrendas no son iguales que allá, pero se le ofrenda al mismo Dios. Y hay cosas que aunque cambiaron la forma, se siguen teniendo que estudiar en el fondo para conocer la naturaleza del Dios para el que se hacen. ¿Alguien está listo para esto? Escuche bien. Número 1, los altares no son necesariamente lugares que se edifican o estructuras que se dedican ahora aquí. Ya no. Sin embargo, 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el profeta Elías, ¿quién? Elías, en Primera de Reyes, nos muestra la actitud como debemos levantar un altar a Dios. Miren, en el tiempo cuando Elías aparece, Israel está literalmente sumergida en la idolatría, adorando a un dios falso que se llamaba Baal. ¿Cómo se llamaba? Baal. ¿Cuál era la supuesta manifestación de Baal en el pueblo? Que era el dios de la agricultura, el dios de la cosecha, y pregúntenme ¿qué más? El dios de la lluvia. Se aparece Elías y dice: no va a llover aquí, sino por mi palabra. La gente sabe que Elías dijo que no iba a llover, pero ¿por qué? ¿Por qué fue? Porque desafió al Dios de la lluvia que ellos le servían. Y él dijo: si Baal tiene tanto poder, que contradiga lo que yo dije. Ya usted sabe lo que puede hacer. Por eso es que dice Santiago: Elías era un hombre sujeto a pasiones, y cuando se apareció cerró el cielo. Y Baal decía que era el Dios vamos, había un demonio, un principado en un lugar. Vamos, alguien tiene que oír esto. El pueblo adoraba al supuesto Dios de la lluvia, un principado demoníaco llamado Baal. Se aparece un mortal llamado Elías, pero lleno del Dios vivo, y desafía al principado, desafía a Baal y dice: si Baal es Dios, que mande lluvia, a ver si va a poder traspasar el manto que salió por mi palabra en este territorio. Alguien tiene que adorar aquí. Él está diciendo: Baal puede hacer lo que le dé la gana, pero él sabe que quien habló fue uno autorizado por el Dios Altísimo. Dime si eso te dice algo. No importa el ataque,
cuando tú te llenas. Es que lo que se establece en ti por el poder y la autoridad de Dios, el diablo sabe que no puede con eso. Por eso es que tu búsqueda tiene tanta guerra. ¿Tú te crees que el enemigo ataque el que tú te arrodilles y digas gloria a Dios, aleluya? No. El ataque es que cuando tú te arrodillas le estás desmantelando todos los planes a él. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Alguien dice amén. Dios mío, siento a mi Padre. Mire, le voy a decir lo que dice la Biblia. Cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía. La Biblia, no que Moisés, Israel. Y Dios tenía un propósito. Había un solo detalle. Moisés con los brazos arriba, Israel le ganaba a Amalek. Y seguía siendo Moisés y lo bajaba. Dios me conoce y sabe que yo lo amo. Yo no puedo orar hoy. Si Moisés decía, yo estoy cansado, Dios también lo iba a entender porque era verdad. Es más, la Biblia dice, y se cansaban los brazos de Moisés. Pero con todo que era real que estaba cansado, no podía bajarlo. Ay, alguien tiene que ayudarme aquí. Es que era verdad que estaba cansado, pero si él no mantenía los brazos arriba, era verdad que estaba cansado, pero Dios dijo, yo sé que está cansado, pero ahora mismo tú no le puedes dar permiso a tu cansancio para que te haga perder esta guerra. Hay gente que no le puede dar permiso a su cansancio de que le haga perder la guerra en la que ellos están. Miren, yo no sé a quién es que yo le vengo a predicar en estos lunes, pero yo sé que hay más de 50 gente que Dios está equipando a través de lo que está hablando aquí. Y todo lo que se ha levantado en contra de ti, mira, va a caer en el nombre de Jesús. Va a caer, va a caer. Y te voy a decir algo. Una de las formas más finas del diablo atacar tu oración es cansándote. Y es algo tan espiritual que tú nada más te cansas cuando oras. Desde que te levantaste de ahí se te fue el sueño. Dime si no es espiritual. Se te fue el sueño para ver Instagram, se te fue el sueño para estar viendo Netflix, pero para orar tienes sueño. Hay espíritus enviados a tu tiempo de oración. Dime si te dice algo. Si Moisés baja la mano, prevalece Amalek. Si tú dejas de orar, hay cosas que se estaban a punto de derribar. Vamos, alguien tiene que oír esto. Ay, Dios. Pero cuando tú dejas que el cansancio te gobierne, entonces, si yo tengo que buscar a Aarón, si tengo que buscar a Ur, déjame interpretártelo. Si yo tengo que llamar a gente de guerra y decirle necesito que ayune conmigo, que ore conmigo, vamos a hacer una dinámica de oración por 21 días. Yo voy a llamar a mi gente. Pero yo, ay Dios mío, dígale al que le quede cerca, no voy a dejar que el cansancio me gane. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Yo siento la presencia de Dios muy fuerte. La adoración del pueblo estaba dividida entre Dios y Baal. Y le voy a decir algo. Hay gente que es tan igualito que como estaba el pueblo aquí. Porque la Biblia no dice que el pueblo dejó de adorar a Dios. No, ellos lo adoraban. Lo que pasa es que también adoraban a Baal. Y oiga, ¿dónde fue que estuvo el problema? El problema fue que mezclaron dioses. Ellos nunca dijeron, Dios, no te vamos a adorar. No, ellos lo adoraban, pero combinado con adorar también a Baal. Dime si eso te dice algo. Hay gente así mismo en la iglesia que ellos adoran a Dios, pero también adoran al mundo. Ellos cantan canciones a Dios, pero también dicen mala palabra. Ellos oran, pero también maldicen con su boca. Entonces aquí hay que definirse. Dígale con autoridad a su hermano, dígale, defínete, dile con respeto. Dile, vamos a ver si tú te defines. Hay una canción de Funky que dice, oye Bartolo, o te peina o te haces rolo. ¿Usted la ha oído? Sí, una canción de Funky. Eso es un canto que él tiene de un cristiano que un día estaba en la iglesia y otro día en el mundo. Él decía, Bartolo, ve a ver. O te peina o te hace rolo. Dígale a su vecino, vamos a ver si tú o te peina, dile. O te hace rolo. Ay, Dios mío. Primera de Reyes 18. Yo no sé, ya solamente me quedan 10 minutos y esto yo no sé. No es que yo quiero extenderme, es que Dios está hablando aquí. Dios está hablando aquí. Y esto le va a salvar la vida a mucha gente en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Estamos aprendiendo hoy acerca de cómo le levantamos un altar a Dios. Ahora escuche, Primera de Reyes 18, 17 en adelante, Cristina.
Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los pensamientos? Entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois lo más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta que chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Bien, miren, ese texto es demasiado poderoso. Y yo solo por el tema del tiempo voy a resaltar la última parte que dice que Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Lo primero que se tiene que hacer cuando usted quiere levantarle un altar de poder a Dios, que deshaga y desbarate los efectos de un altar del enemigo en contra de usted. Oiga, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Arreglar el altar de Dios que está arruinado. ¿Qué significa eso? Cuando buscamos en el original hebreo lo que significa arreglar, vamos a ver el término Rafa, que es el mismo de Rafa para sanar. Escuche esto. Literalmente en hebreo significa remendar dando puntadas, curar, arreglar, restaurar y cuidar como lo haría un médico. Es arreglar esa condición espiritual de nosotros e identificar el daño que tiene para entonces repararla.
Escuche esto, lo anoté para ustedes. Lo primero que debemos hacer al levantar un altar a Dios es reparar nuestra comunión con Él, sanando lo que está arruinado por medio del arrepentimiento. Baal no podía ser detronado si el altar a Dios no era reparado. Para detronar a Baal hay que reparar el altar de Jehová. Para poder contraatacar los ataques hay que andar en obediencia. Alguien dice gloria a Dios. Para poder reprender las malicias hay cosas que tienen que ser alineadas en ti, en tu casa. Eso fue lo que hizo Elías. Primera de Reyes 18:31 dice: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, ¿qué dijo Cristina? Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Sigue, Cristina. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a hacer algo, iglesia. Ay, Dios mío. Lo que viene de aquí en adelante es esto. Esto que falta yo solamente lo voy a leer para entonces desarrollarlo el lunes. Lo voy a leer así como que por encimita para que usted solamente vea hacia dónde nos estamos moviendo y por qué usted no se puede permitir faltar el próximo lunes. Escuche, ¿cómo levantar un altar a Dios y deshacer los altares de Satanás? Número 1, debemos reparar lo que está arruinado en nuestra relación con Dios antes de ofrecer sacrificios. Muchos saltan este paso y por eso sus sacrificios no le funcionan. Es decir, que yo traer ayuno en pecado no funciona. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo estoy orando 4 horas al día. Perfecto, eso está excelente. La pregunta es, ¿dejaste la fornicación? Porque ahí es que la palabra dice que al Señor le importa más tu obediencia que tu sacrificio. Si tú eres obediente y también estás presentando sacrificio, tú eres un arma de guerra en las manos de Dios. Obediencia con sacrificio, Dios mío, tú eres una saeta en las manos del Señor. Una saeta. Pero si tú lo que estás ofreciendo sacrificio sin obediencia, el Señor dice, párame un poco tu sacrificio y dame tu corazón. Que a quien primero yo quiero es a ti. Escucha quién es que está diciendo, yo cierro el cielo y el cielo se cierra. Luego ora y dice, Señor, que se sepa aquí que yo soy tu siervo, que tú me mandaste. Es uno que es un altar que camina. Es una relación con Dios demasiado potente. Entonces hay gente que quieren hacer ayuno, quieren orar muchísimo, quieren dar ofrendas, pero no se quieren dar ellos. Alguien tiene que decir gloria a Dios aquí. Muchos saltan el paso del arrepentimiento y por eso sus sacrificios no le funcionan. Para que haya intervención divina en el altar que levantamos,
Antes de cualquier otra cosa debe haber arrepentimiento y quebrantamiento. Lo primero no deben ser las declaraciones. Yo declaro, yo esto, nada de eso. Porque el enemigo se va a reír de ti si tú no tienes legalidad para declarar nada. Entonces lo primero no son las declaraciones, no son los cánticos, no son la profecía, tampoco son las ofrendas. Es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. Yo lo voy a dejar hasta aquí porque el próximo lunes, ay Dios, mire, le voy a decir algo. Yo creo que después de estos días, donde se va a estar enseñando todo eso, su vida de oración y de comunión con Dios, yo lo creo, en el nombre de Jesús, no va a ser igual. No va a ser igual. Pero hay una tarea que te quiere dejar el Espíritu Santo y te lo voy a decir con temor y temblor. En esta semana, comenzando desde hoy, arregla tu altar. ¿Qué significa eso? Renuncia a lo que tienes que renunciar. Quebranta lo que tienes que quebrantar y afirma lo que tengas que afirmar. Yo quiero ahora que la iglesia se ponga sobre sus pies. Vamos a orar presentando nuestra vida al Señor y seguimos el próximo lunes con lo que nos falta de esta lección. Vamos a aprender el próximo lunes en detalle cuáles son los elementos que tiene que tener el altar que levantamos al Señor. Y cómo hacer que ese altar permanezca de pie, se mantenga firme. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los elementos? Esa es la próxima clase que vamos a tener el próximo lunes. Mientras llegamos ahí, oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por habernos hablado, por habernos edificado. Estamos agradecidos, Dios, porque tú nos has venido revelando, dando el entendimiento a cada uno de nosotros acerca de cómo tú quieres que nosotros te sirvamos, cómo tú quieres que nosotros te adoremos, cómo quieres que nos consagremos a ti en cuerpo, alma y en espíritu. Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús, cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor, reciba de ti, aleluya, la fuerza. Reciba de ti, Dios mío, la firmeza. Oh Dios, que reciba de ti el valor, Dios, para, quebrantar lo que tiene que quebrantar, Dios mío. Renunciar a lo que tiene que renunciar y emprender la marcha hacia lo que tú quieres, Señor, que ellos caminen. Señor, quebrantamos ahora todo doble ánimo. Quebrantamos ahora, Dios mío, todo lo que hace que caigamos en lo mismo. Señor, en tu nombre y para tu gloria, Dios, nos levantamos a reparar el altar, a reparar nuestra relación contigo. Señor, no te vamos a dar las migajas. Tú mereces lo mejor, aleluya. Tú mereces lo mejor de nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a honrarte con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.